muy básicas, pero pues importantes. Y pues recapitula varias de las cosas sobre las que hemos hablado. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la función principal del cerebro? ¿Cuál consideran ustedes que es la función principal? Coordinar el movimiento, gestionar las emociones, controlar procesos cognitivos o garantizar la supervivencia. Listo. Ahora lo retomamos. Bueno, ahí está. ¿Cuánto? Bueno, sobre esto lo comentamos la clase pasada. ¿Cuánto tiempo se puede sostener la atención en clase? Más o menos. Listo. Sobre esta pues hay más bien consenso. La anterior no tanto. ¿Cuál memoria es la más usual en el proceso de aprendizaje en las aulas? La de corto plazo, la de mediano plazo, la de largo plazo. Una síntesis. La de corto plazo. ¿Ustedes cuánto tiempo creen que dura la memoria en corto plazo? ¿Tienen alguna idea? ¿Han escuchado? Tal vez 2 días. 2 días. ¿Qué dicen los demás? Corto plazo. Han dice segundos y minutos hora. Sí, pues de acuerdo al doctor Aldana, entre 2 y 5 minutos. La de largo plazo es la de la vida y la de, puede ser muy variable, años, 5 años, 10 años. ¿Por qué? Porque si la de corto plazo tiene que ver mucho más con la atención que la de mediano plazo. Okay. Si estamos en un proceso de aprendizaje en las aulas, es la de corto plazo la más importante. Además, si usted no tiene una buena memoria a corto plazo, que sería la memoria de trabajo, que tiene un span mucho más pequeño, y no, los recuerdos no van a consolidar, no van a pasar a la memoria de mediano plazo. Entonces, no. Ok. Está mal esa clave. De acuerdo a Elena Gana, es la de mediano plazo, que es la que dura aproximadamente entre 2-3 días. Igualmente, pues sí, en la atención, si más adelante volvemos sobre el tema de la atención, pues es fundamental. Sucede mucho esto. Pero entonces, la de corto plazo podría ser, por ejemplo, pues un dato que a uno le acaban de dar, un número del turno que tiene para pasar a recibir algo en el banco, el número 53, luego ya probablemente se olvida la mitad. Bueno. Vamos 3 o 4. Y pues esta es la última. ¿Cuál creen que es la mejor posición para estudiar? ¿Sentado, caminando, acostado, boca arriba o de pie? ¿Ustedes creen que la mayoría considera que la mejor posición es sentada? Pero espérense, pues, o sea, el cerebro necesita glucosa, caminando nos partimos en muchas partes. Ok, ya volvemos a eso. Entonces, sí, fue un poco provocadora. Listo. Entonces, la neuroeducación es un campo en el que confluyen varias disciplinas. Por una parte, la pedagogía, que se centra en el aprendizaje, la psicología, que son las definiciones que hay, que se centra en conductas y procesos mentales, y la neurociencia, que se concentra en estructuras y funciones del cerebro. Se pueden agregar otros, por ejemplo, otros incluyen la sociología, las neurociencias, pues esto más o menos viene desde hace 20 años y pues ha sido fundamental la posibilidad de visualizar el cerebro, cómo funciona en vivo. Él habla de cómo sus maestros tenían una situación un poco conflictiva con sus sujetos de estudio, porque los querían, pero anhelaban que fallecieran rápido para poder estudiarlos. Entonces, eso pues se ha resuelto en buena medida. En cierta forma, también lo que hace es confirmar cosas que puede que ya se supieran, pero ahora se sabe, se tiene una explicación de por qué es que son así. Por ejemplo, yo estoy estudiando en mi trabajo de grado
emociones, sobre la sensibilidad, pues aprender a través de las sensaciones, sobre no memorizar pues, de la forma como ahorita se reacciona un poco a estas formas tradicionales, pero pues esto lo que hace es reafirmar un poco pues, algunas nociones que también de alguna forma pues, permite desmitificar otras cosas. Está muy de moda, pero entonces también circula mucha información. Igualmente, como decía, es un campo en desarrollo. Y pues esto es lo que entonces la relación con el aprendizaje y la memoria, otros factores como la genética, hay algunos que hablan que la genética tiene un factor importante, algún otro especialista decía que hasta el 70% en algunos aspectos, entre 30 y 70%, pero en todo caso es lo que puede cambiar la plasticidad, la relación con el medio ambiente resulta sumamente pues, fundamental. La edad y pues la neuroeducación mira pues, estrategias pues, para mejorar el aprendizaje en diferentes contextos, edades, necesidades. Listo. Entonces, una base es entender la función del cerebro y cómo lo hace. De acuerdo, aquí hay un poco de discrepancias, entonces el cerebro pues hace muchas cosas, controla el movimiento, gestiona las emociones, etc. Pero él dice, lo principal que permite el cerebro es sobrevivir. Y sobrevivir también en un sentido amplio. Entonces, pues primero preservar la vida, pero cuando, por ejemplo, un padre busca un trabajo, un buen trabajo, llevar la comida, cuando intentamos pasar una materia, eso es supervivencia. Y lo hace a través de este ciclo. Entonces hay un proceso de aferente sensitiva, que él llama fase de aferente sensitiva, que es cuando pues, la asimilación de lo que nos llega de afuera, son esas cosas que nos llegan de afuera, el proceso y la aferente motora, que es una respuesta del cuerpo. Entonces, ¿qué acción podrían ubicar en la fase aferente sensitiva? Los sentidos. Todos los sentidos son aferentes, entonces se van para aferentes al sistema nervioso. Sí, lo que asociamos con los sentidos. Entonces, por ejemplo, que nos llega la luz de afuera, entonces tiene que ver con la fase aferente sensitiva. El ruido, si hace frío, si hace calor, si tenemos hambre, eso es aferente sensitiva. ¿Cómo qué procesos? La concentración, Atención, memoria, sí, todo. razonamiento. Él ahí incluye los sentimientos. Entonces, estar enamorado es un proceso. Y eferente motora es lo que sale. Entonces, si el estudiante saca un cuaderno, eso es eferente motor. Si el estudiante levanta la mano y participa, o cualquiera, eso es eferente motor. La tesis de él, con base en lo que dice, pues yo creo que es igualmente bastante básico, digo yo, es fundamental, pero es que para que haya un buen aprendizaje es necesario que se pase por cada una de estas etapas y que se cierre el ciclo, que es lo que dice que muchas veces no se cierra este ciclo. Bueno, hay pues esto también creo que puede ser problemático, la definición, pero entonces esta es la agilidad, es la información que se guarda y cómo se utiliza en el momento oportuno, sería la información en un sentido amplio. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar en casos muy sencillos, ¿no? Que uno no pasa cuando el semáforo está en verde, cuando va caminando, eso es un aprendizaje que le sirve para la supervivencia y es algo que uno aprendió y lo trae en el momento oportuno. Va a pasar por la calle. Y aquí hay otras preguntas. La primera es, ¿podemos guardarlo todo? ¿Ustedes qué piensan? No. Ok. Y entonces, la pregunta sería, ¿por qué? En otras palabras, ¿por qué es necesario el olvido? ¿Por qué no podemos guardarlo todo? ¿Por qué no lo podemos memorizar? ¿Cómo? Hay que ser selectivo. ¿Por qué? No,
cómo nos funciona para lo que trabajamos diariamente, lo que correlacionamos, lo que vamos como... Si el cerebro es algo que sobrevive y es cambiante, tiene una plasticidad, él se va a adaptar. Entonces él no necesita guardar todo porque no necesita trabajarlo todo, sino específicamente lo que esa persona en ese momento con sus necesidades y a lo largo de su vida va a usar. Sí, lo primero que dice es porque el conocimiento, el aprendizaje ocupa un espacio. Siempre he tenido que parece boba, ¿no? ¿Será que nosotros guardamos todo? O sea, ¿por qué nosotros nos acordamos? O sea, a veces uno dice, pasa por algún sitio, oiga, me acordé de esto, pero ¿será que nosotros lo grabamos todo? Y realmente lo que no es, lo buscamos por las capas más inferiores, pero tenemos la posibilidad de conectar en algún momento con algo que nos permita conectarnos, no lo una luz, un sentimiento, pero será que lo grabamos todo. No, no sé, eso sí no lo sé, pero sé que a veces uno se acuerda de cosas, ¿no? Ahora sí. Pues a mí me parece que no, digamos, un ejemplo de vida es que mi primo tiene muy buena memoria y él recuerda sucesos que cuando me los cuenta o algo así yo no logro recordar, sino yo mismo, esto sí pasó, que yo mismo, es algo muy nuevo para mí. Entonces, desde ese punto diría que no lo guarda todo. ¿No? Y en ese punto que menciona, hay estudios muy chéveres que te muestran que el cerebro no, los recuerdos no los mantiene igual, él los cambia. Entonces se ha probado que el cerebro te diseña recuerdos, te diseña momentos que realmente no pasaron y los cambia, los muta. Sí, recuerdos falsos. Sí, listo. Entonces él dice, en primer lugar, pues el cerebro tiene un espacio limitado. Una capacidad computadora. Sí. Entonces, a medida que se establecen algunas conexiones de acuerdo al ambiente mutante y en esta función de supervivencia, pues se van perdiendo otras conexiones. Y pues pone, por ejemplo, el ejemplo, piensas, pero decía, por ejemplo, los experimentos que se han hecho con un experimento que se hizo con los taxistas de Londres que desarrollaron unas capacidades muy importantes respecto a la ubicación y estas cosas, pero se disminuía el espacio, el tamaño en otras áreas del cerebro. Algo así él dice respecto al aprendizaje en general. Como que si hubiera mucho, pero bueno, al final yo veo que sí debe haber una progresión. Es decir, cuando uno mira a un profesor de 60 años, de estos conferencistas famosos, es evidente que guardan muchas cosas, ¿no? Pero en todo caso es necesario el olvido. Y finalmente, pues en esta discusión sobre el olvido y la memoria, se va transformando como tú dices, pues hay varias, no sé si decir varias memorias o capacidades de memoria, facultades de la memoria. Entonces, la semántica para recordar el significado de las palabras, la procedimental para las acciones que hacemos, cepillarse los dientes, de habituación, que entramos, hay un olor y nos acostumbramos a esto. Sobre esta luego ahorita más adelante, música explícita, emocional, episódica y la de plazos, que es la que estábamos hablando al inicio, y pues que pues es problemática, pero está cuestionado, pero entonces se ubica en el mediano plazo. Igualmente hay estudios que dicen, y ahorita en la presentación anterior lo comentaba, ¿no? Hacer acumulativas las evaluaciones y cada cuánto, todo esto puede ayudar y pues sería bueno revisar. ¿Cuánto tiempo se sostiene la atención? Entonces, este es el número que da él. La profesora nos comentaba que este número ha bajado, pero entonces esto significaría que una clase debería durar, digamos, 15 minutos. ¿Ustedes qué piensan? O una exposición, por ejemplo, se deberían acabar las conferencias y estas clases catedráticas, una debería ser más extensa. No, es tal vez como un cambio de ritmo. Seguramente en ese lapso se debería diseñar como docente un estilo diferente de continuar enseñando lo que se enseña. No está con la misma monotonía o metodología de enseñanza. Lo que ocurre es que la atención pasa de una fase de sostenimiento
15 minutos, ¿sí? Sino que puede ser 15 minutos, ok, y luego otros 15, como sí, como más intercaladas, de pronto clases no tan largas de 4 horas, sino un poquito más, o con algunos descansitos, ¿sí? O dar la clase y preguntar para que, y ya luego volver porque otra vez se puede volver a prestar atención. Sí, entonces uno es esto, los ciclos, entonces es un promedio, porque esto también puede variar de una persona a otra, pero entonces 15 minutos, 10 minutos y luego otra vez otro periodo de atención sostenida, pero lo otro es, Está muy subjetiva a lo que le interesa a la persona, porque a una persona le interesa mucho una cosa muy al profesor, la atención se sube, pero si no le interesa, la atención se baja. Y de pronto, si le interesa mucho, mucho, se puede sostener más sí, el tiempo de atención. sí, entonces, pues por una parte, sí es que no puede ser, como decían, una clase monótona, todo el tiempo igual, sino por ejemplo, ¿sí? Y una pregunta, a mí me da pronto, ¿será que de pronto si uno consume, o sea, está muy atento, no consume mucha dopamina? Mucha que, Dopamina. Y ese consumo es beneficioso, o sea, sí, sí, no es que no sé, sí se consume mucha dopamina cuando estoy muy atento. pues Iván dice que no. No, 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 no. No sé, o sea, cuando, ¿no? O sea, ¿cómo es ese estado de dopamina cuando estoy muy atento? es que depende, ¿sí? Sí, depende porque el hecho de que usted esté atento a algo no significa que esté generando altas dosis de dopamina, ¿sí? Y además, digamos que evolutivamente el ser humano se ha adaptado a unas conductas en que la secreción de dopamina no tiene que ser algo necesariamente malo, a menos que usted consuma exógenos como drogas, ¿sí? O cosas por el estilo que sí disparan la dopamina a unos niveles de adicción. Pero generalmente en O sea, que condiciones está muy normales atento, no le va a pasar nada ni nada de eso. No, no, tranquila, tranquila. Lo que sí genera bienesficio es no dormir. ¿No qué? Sí, Sí, pero eso es otra cosa, sí, claro. ¿Por qué? Ah, pues porque el sueño limpia los circuitos neuronales
sean muy fuertes. Entonces, si aquí sale, no sé, hay un perro, se mete un perro al salón, entonces si es un estímulo fuerte, pues la atención tiende a dirigirse hacia eso. Si está sucediendo algo afuera, si hay muchas ventanas, dice, tengan cuidado con esto. Pero también si el ambiente es muy monótono, incluso si es muy cómodo, entonces el cerebro se adecua y deja de estar atento. Y también pues hay una tendencia hacia la intromisión, que el cerebro se va y conecta con recuerdos, con otras cosas del mundo interior. Entonces, dice, en parte la función del profesor hay que permitir eso, porque eso hace parte del aprendizaje, conecta con otras experiencias, pero también el profesor debe sacar al estudiante de la intromisión. Introspección. Sí, el acta de intromisión podría ser, ahí viene lo de caminar. Él dice, me pareció curioso, que dice que la mejor forma de aprender es caminando porque el cerebro se mantiene atento, está pendiente de diferentes estímulos, pero esto también uno podría decir genera distracción, ¿no? Él dice, no caminando por la calle con seguro de que lo atropelle un carro, pero sí, por ejemplo, en un lugar seguro, esto pues genera... Eso era lo que hacían los griegos, los gráficos, los peripatéticos. Caminar por el Sí. Otras formas de captar la atención, entonces mirar a los estudiantes a los ojos, la mirada son muy importantes, la forma de vincularse a los otros, las bromas, bueno, el manejo de la luz, del ambiente en general no puede ser tan cómodo, por ejemplo el bucle fonológico, entonces hay que hacer una interacción constante con los estudiantes, ver si lo están entendiendo, pero este bucle fonológico significa que las palabras queda un eco de las palabras durante unos segundos. Entonces, si se le pregunta inmediatamente al estudiante, es probable que repita lo que dijo el profesor sin haber entendido. Hay una sola vía, entonces también hay que ser cuidadoso con el uso de herramientas como las diapositivas, porque se puede ir la atención a la lectura de las diapositivas y se pierde la atención de lo que está diciendo el profesor. Entonces, no se pueden hacer ambas cosas al tiempo. Hace unas clases habíamos hablado sobre el proceso de desarrollo del cerebro. Entonces en cuanto al módulo frontal hay muchas actividades asociadas a este,
este experimento que dicen de llevarlos a otro espacio, la función de eso es que el cerebro se activa en modo de supervivencia y como ese estado se mantiene también durante la evaluación. Entonces, no es que esté un estímulo aparte, o sea, un estímulo al mismo tiempo, sino es el estado en que se encuentra. ¿Pero qué estado de supervivencia, Camilo? Yo puedo estar ansioso por supervivir porque un depredador me va a atacar, y si estoy ansioso, tengo que activar el simpático y no rindo en una prueba. ¿Sí es? O sea, por eso es que digo que, sí, uno no puede ser tan... que revisar el estado. Aquí, ¿cómo a los peripatéticos les servía caminar y hablar de filosofía? ¿Sí? Pero ponte a caminar con un cuaderno resolviendo un ejercicio de cálculo o de estadística, ¿sí? Y a caminar y ni siquiera, ¿sí? ni siquiera eres capaz de escribirlo, no te concentras, ¿sí? Entonces es que no había calles tampoco. depende de... Con los peripatéticos no había calles, no había problema. Sí, efectivamente en las calles. Ok. Sigamos entonces. Otra de las funciones, recuerdan, es lo de aferencia sensitiva, proceso y inteligencia motora. Entonces, lograr esta diferencia, teatralizar, que los estudiantes hagan alguna acción con el cuerpo, todo esto es eferencia motora. En este sentido es importante ir despacio, pero bien, así no se alcanza a cubrir todo el tema, y el aprendizaje es activo que vincula los cognitivos. Entonces, también ya lo habían mencionado en alguna presentación, esto de plantearle un problema a los estudiantes, que ellos planteen sus propias explicaciones y luego el profesor va a orientar, se va vinculando con conceptos y otras explicaciones. Y pues, ¿qué es lo que se enseña? Hay unas cosas que es necesario memorizar importantes para orientarse en el mundo básicas, pero pues hay otras como la capacidad de síntesis, la creatividad, la ética y la crítica. Hacen parte para cerrar este ciclo también escribir. Es muy importante escribir porque el estudiante se da cuenta un poco de cómo es, bueno, cuando no es una transcripción calcada, pero es algo que genera el estudiante. Por ejemplo, cuando se toman apuntes de una lectura. ¿Cómo es que se toman estos apuntes? También puede ser importante para el profesor. Esto de preguntarle a los estudiantes sobre los temas en vez de dárselos tal cual es también importante. Esto es lo que se llama efecto de generación y pues el trabajo en grupo, pues que generan beneficios. Enseñar a enseñar, esto haría parte también de esta fase pues, eferente. Entonces, recibo el conocimiento y luego cuando yo lo enseño se completa el ciclo. También defiende de cierta forma el estrés. Entonces, cuando por ejemplo los estudiantes llegan a la evaluación, están en un estado en que enseñarles ciertas cosas es un momento también que debe ser aprovechado. Y lo de dormir, teoría de la mente, mirar a los estudiantes, ver cuáles son, intentar entender sus intereses, que también mencionábamos ahorita, cómo es que aprenden, y dormir también es fundamental. Otros aportes que veía que se han hecho, entonces insisten mucho en el valor del juego, que no es una actividad para nada pues superficial. Papel de las emociones, hemos hablado de las ventanas de plasticidad, entonces que sí se han vinculado a algunos momentos de la edad, especialmente, que permiten aprender ciertas cosas especialmente. Por ejemplo, la escritura, la lectura, y dentro de la lectura entonces la sintaxis, la semántica, cada una en determinadas edades. Bueno, los vínculos con los otros muy importantes, desde pequeños, también se ha hablado bastante. Y ya vinculando, pues, por una parte, con otros aportes, por ejemplo, todo lo que la CESAI se habla también sobre la nutrición, sobre el deporte. Y al final, pues, hay una preocupación sobre, se saben algunas cosas, pero en la política pública y en la práctica poco se hace. Entonces, ¿cómo lograr eso? De las nuevas generaciones y el contexto tecnológico que resulta fundamental. Yo creo que ahí ya termino. Hay otras